Bienvenidos, hermanos, a esta clase virtual de la materia Principios Generales de la Interpretación Bíblica, primera parte, distinciones bíblicas, trazando bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa y bella hora te damos gracias por darnos el privilegio de estar aquí con mis hermanos en esta mesa virtual para compartir, Señor, la lección número 1 de esta materia de distinciones bíblicas. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos enseñes, que nos ilumines a través de tu palabra. Gracias por cada uno de los estudiantes y dame las palabras adecuadas para poder compartirlas con mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, la Biblia, el libro que hoy tenemos en nuestras manos, es un libro increíble, hermanos. La Biblia no es una colección de cuentos de hadas, no son fábulas, ni es un libro de tradiciones ancestrales, pasadas de generación a generación. La Biblia no es una de varias literaturas sagradas como el Corán, como los dichos de Buda o de Confucio. La Biblia es el único libro que Dios ha escrito. La Biblia no solamente declara ser la palabra de Dios, sino que provee evidencias cientos de veces, hermano, con pruebas abrumadoras de su inspiración y de su origen divino. ¿Por qué puede usted estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? Bueno, hermanos, vamos a ver quizás 6 razones. Aquí dice 5, pero quizás vamos a ver 6 razones para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, la primera razón que vamos a ver en esta preciosa hora es de las evidencias de la inspiración divina de la Biblia. Número 1, es su unidad sobrenatural. O sea que la Biblia consta de una colección de 66 libros escritos durante un periodo de 1500 años en 3 idiomas diferentes: arameo, hebreo y griego, por 40 diferentes autores que fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir las páginas de las Escrituras. Hay 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, 1100 capítulos y más de 31,000 versículos. No obstante, hermanos, cuando la Biblia se entiende bien, ella nunca se contradice. Tiene una unidad sobrenatural, desde la primera hasta la última página. Bien, número 2, profecías cumplidas. Bueno, ningún otro libro ha sido hecho con la cantidad y el mismo tipo de profecías con un 100% de exactitud en cuanto a profecías cumplidas, como la Biblia. Por ejemplo, el profeta Isaías profetizó 100 años antes de que Ciro naciera, que él, como gobernante de Persia, permitiría que los judíos regresarían de la cautividad de Jerusalén. Su profecía se cumplió perfectamente. La Biblia contiene cientos de estas profecías cumplidas. Ningún otro libro en la tierra contiene tantas profecías como la Biblia. Hay profecías en Isaías, hay profecías en Ezequiel 38 y 39, hay profecías en Miqueas. Hermanos, las profecías han sido cumplidas y otras están por cumplirse. Número 3, su singularidad. La Biblia es el único libro santo de Dios. Ninguno
de los así llamados libros sagrados contienen las enseñanzas, características o mensajes de la Biblia. Es única en su preservación, en su publicación, en sus enseñanzas, características y mensaje. Aunque muchos han tratado de destruir la Biblia, ella ha perdurado a través de los años y continúa siendo uno de los libros más vendidos en el mundo. Pueden pasar generaciones, pueden pasar años, hermanos, y la Biblia siempre, hermanos, es necesaria en estos tiempos actuales. Hermanos, ella ha perdurado a través de los años y continúa siendo uno de los libros más vendidos del mundo. El mensaje de salvación por gracia mediante la fe en la obra acabada de Jesucristo es exclusiva de la Biblia. Todos los demás caminos de salvación son por obras. Bien, ¿qué más? Su arqueología. Bueno, la pala del arqueólogo siempre es la mejor amiga de la Biblia. Nunca ha existido un descubrimiento arqueológico que contradiga o desacredite a la Biblia. Por ejemplo, los escépticos siempre han dicho que los hititas mencionados en la Biblia, hermanos, nunca existieron. Lo que comprobaría que la Biblia es falsa, ¿verdad? Pero, hermanos, hasta que los arqueólogos descubrieron la civilización hitita, hace un siglo aproximadamente, hermanos, la Biblia, la arqueología es la mejor amiga de la Biblia. Número 5, que no está aquí, su originalidad. O sea que la Biblia es única en su preservación, publicación, sus enseñanzas, sus características y mensajes. Hermanos, acuérdense que muchos han tratado de destruir la Biblia. Ella ha perdurado a través de los años y continúa siendo uno de los libros más vendidos del mundo. El mensaje de la salvación por gracia mediante la fe en la obra acabada de Jesucristo es exclusivo de la Biblia. Su originalidad. Número 6, aquí 5, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo. Bueno, Jesucristo citó repetidas veces el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Él creía en los relatos históricos de Adán y Eva. Él creía en la historia de Jonás. Él fue para todos el ejemplo que Dios puso en la tierra para contemplar su justicia. Jesucristo dio testimonio. Él citó, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Jeremías, como dijo el libro de los Salmos, Lamentaciones, etcétera. Entonces hay 5 razones o 6 por las cuales podemos tener confianza, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué valor tiene que Dios haya provisto y preservado el texto de las Escrituras? Bueno, a menos que sea leído, entendido y creído y aplicado a nuestras vidas. Al empezar esta serie, hermanos, de distinciones bíblicas, es necesario examinar, en primer lugar, cómo interpretar la Biblia de manera que se establezca la base sobre la cual se derivan y disciernen estas distinciones bíblicas críticas que queremos enfatizar hoy esta noche. Por ejemplo, aquí en esta materia vamos a ver varias distinciones. Vamos a ver los principios generales de la interpretación bíblica, que este es el primer tema. Vamos a ver los 3 tiempos de la salvación. Es una doctrina básica para entender la Biblia. Vamos a ver la justificación versus la santificación. Vamos a ver distinguiendo los 3 tipos de hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos a ver la familia de Dios y la comunión con Dios. Vamos a ver el perdón posicional y el perdón paternal. Vamos a ver la relación entre las buenas obras y la salvación. Vamos a ver la relación entre las buenas obras y la salvación. La diferencia entre la salvación y las recompensas. Va a estar bien interesante.
¿Qué más? El ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre Israel y la iglesia, para no confundirnos, hermano. Hay promesas a Israel y hay promesas a la iglesia, que son diferentes. Vamos a ver el rapto, la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Vamos a ver los pactos, a distinguir los pactos bíblicos. Vamos a ver los 7 juicios principales en la Biblia. Vamos a ver los infiernos, distinguiendo los infiernos de la Biblia. Vamos a ver los 7 bautismos de la Biblia. Vamos a ver las 7 muertes en la Biblia. Vamos a distinguir las resurrecciones en la Biblia. Y vamos a distinguir entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Todas estas distinciones han sido, hermanos, derivadas y descubiertas a partir de una correcta aplicación de la interpretación bíblica. ¿Entiende? Entonces, hermanos, listos para comenzar. Tenemos esta palabra hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. A esto se le llama hermenéutica. De modo que la hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia, usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es una ciencia, es la ciencia de la interpretación, ¿entiendes? Por ejemplo, la palabra hermenéutica es un término etimológicamente derivado de la palabra griega hermeneus, que significa explicar, traducir e interpretar. Por su raíz, Herme tiene una relación con el dios mitológico griego Hermes, a quien se le atribuía el medio de la comunicación, especialmente el lenguaje y la escritura, incluyendo el papel como intérprete de los mensajes de los dioses. Muy bien. El concepto griego basado básicamente se refiere a la determinación del significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Sí, hermano. ¿Verdad? La hermenéutica bíblica es la ciencia de explicar correctamente las palabras de la Biblia. Hermanos, cuando hablamos de otras personas sobre la Biblia, una de las preguntas que oímos frecuentemente es: ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? ¿Por qué? A mí me hizo esa pregunta un, un, un secretario de un doctor, ¿verdad? Fuimos con mi esposo una vez a una consulta y él me dice, mire usted, que me preguntó qué era yo, ¿verdad? Yo le dije que era pastor. Y me dijo, y usted, mire, ¿quieres una pregunta que le ha hecho a varios pastores y algunos no me la han contestado? Y me dijo, ¿por qué hay tantas denominaciones? Me dijo, tantas religiones. Yo le dije que es porque hay tantas interpretaciones de la Biblia. ¿Vea? Y esta es una pregunta justa, hermano. Es una pregunta honesta. Y podríamos explicarlo de 2 maneras. Fíjese. La primera, perdón, está el factor satánico. Está la primera. Eh, ¿Por qué queremos explicar esto? Está el factor satánico. O sea que Satanás está involucrado en falsificar la verdad de Dios. Él quiere engañar y cegar a la gente. ¿Oyeron? Está el factor satánico. Lo dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo Satanás, hermano? Cegar el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan el evangelio. Entonces está el factor satánico, pero también está el factor humano.
Nosotros tenemos una Biblia infalible, porque es infalible. Pero, hermanos, no somos estudiantes infalibles de las Escrituras. ¿Me entiende? No somos estudiantes infalibles, ¿verdad? Y por eso es que la gente se equivoca en las interpretaciones. Vámonos a Daniel, capítulo 5, versículo 16. Pongan al margen esos pasajes. Daniel 5, 16. 5, 16. Dice la Biblia: yo pues he oído de ti, le dicen a Daniel, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Wow, qué propuesta, ¿verdad? Hermanos, qué propuesta. Eh, miren lo que le ofrecen oro, le ofrecen, bueno, le ofrecen de todo, ¿va? Pero ¿qué dice él? ¿Qué dice este hombre que sabe interpretar? Dice el verso 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. O sea, él no aceptó regalías, ¿verdad? Y dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Muy bien. Entonces, hermanos, la Biblia es la revelación escrita de Dios a nosotros. Él no la diseñó para que estuviera oculta, sino para ser revelada, y quiere que usted y yo conozcamos la verdad. ¿Me entiende? Observe lo que el Señor Jesucristo dijo a aquellos que creyeron en él. Observe. Vamos anoten al margen, San Juan 8, 30 al 32. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que Jesús les dijo a los que creyeron en él? San Juan 8, 30 al 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Observen lo que el Señor Jesucristo dijo, hermanos, aquí, a los que habían creído. Si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, qué importante es estudiar la palabra de Dios. Qué importante no solamente es estudiarla, sino también interpretarla, ¿verdad? Y aplicarla a nuestras vidas, ¿verdad? San Juan 17, ¿qué dijo el Señor? Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede santificar o liberar a un creyente? Bueno, esto solo es a menos que sea recibida, permanezca y sea entendida correctamente. De esa manera, el hermano, se puede dar la santificación, ¿verdad? Hay gente que solo escucha y sale por otro lado, ¿verdad? Sale por otro lado. Hermano, Dios no nos dio su palabra para llenarnos de orgullo. O sea, yo sé la Biblia, ¿verdad? Yo tengo capacidad teológica, ¿verdad? Me he graduado. No, no, no nos dio la palabra para llenarnos de orgullo, con conocimiento o para satisfacer nuestra curiosidad. Nos dio su palabra para transformar nuestro destino, y luego, a la medida en que entendamos y creamos la verdad de Dios, será transformar nuestras vidas cotidianamente, ¿verdad? Hermanos, perdón, por eso que Pablo le dice a los romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Bueno, que nos renovemos la mente, ¿verdad?
nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Verdad? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos renovar nuestra mente para, hermanos, comprobar la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para entender las escrituras correctamente, debemos interpretarla correctamente. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Bueno, la leemos llegando a la primera conclusión que entra en nuestra mente. O existen algunos principios, hermano, que nos van a ayudar en el proceso de la interpretación. Bueno, esto es lo que queremos contestar en esta lección en la medida que consideremos, hermanos, los principios generales de la interpretación bíblica. Bien, vamos a dividir nuestro estudio en dos secciones. Primero vamos a considerar dos versículos que se relacionan al tema de una correcta interpretación bíblica. Y posteriormente examinaremos 10 principios generales para una correcta interpretación de la Escritura. Vamos a examinar dos pasajes clave sobre la interpretación bíblica. El primero que vamos a examinar es 2 Timoteo 2:15. Este versículo es clave en nuestro instituto. Hermano, Pablo escribió a Timoteo, un pastor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que él le dijo a Timoteo? Bueno, hermanos, ¿qué fue lo que él le dijo? Bueno, dice así el pasaje bíblico. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el versículo principal de esta materia, hermanos. En este pasaje de 2 Timoteo 2:15 debemos notar 5 partes importantes y cómo se relacionan con el entendimiento y la comunicación correcta de la palabra de Dios. Vamos a ver la primera. La primera actividad necesaria para que usted enseñe la palabra de Dios es estudiar la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa estudiar? Bueno, un estudiante diligente de la palabra de Dios. Usted necesita ser diligente para trazar bien la palabra de Dios. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ya? Diligencia, ¿qué es? ¿Qué implica? Bueno, la palabra diligencia implica ser enérgico, fiel para cumplir con la tarea, trabajar arduamente, concentrarse en esto de estudiar la Biblia, haciendo de ello nuestra prioridad para interpretar correctamente la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser estudiantes diligentes de la verdad de Dios y trazar bien, ¿verdad? Entonces, las diferentes distinciones bíblicas que examinaremos, este es un mandato, hermano, ¿verdad? Procura con diligencia. Es un, hermanos, es como un imperativo activo, ¿verdad? Porque a veces luchamos con la pereza. Ay, el instituto, vamos a estudiar. No queremos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios, ¿verdad? O es posible que no demos al estudio de las escrituras nuestra prioridad y las escrituras tomen un segundo lugar en nuestras vidas, hermanos. No. El estudio de la palabra de Dios es la voluntad de Dios para cada creyente, pero especialmente para los pastores que estudian con diligencia la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos su palabra. Entonces, en primer lugar, la interpretación correcta de las escrituras requiere que seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, necesitamos ser responsables de lo que aprendemos y enseñamos. Número 2, la responsabilidad de su enseñanza debe reflejarse en la necesidad de presentarse a Dios aprobado. Bien, aquí está la palabra aprobado.
Esto habla de un examen ante un juez o un grupo de personas que dictan la aprobación. No solamente tienen a la audiencia escuchando su enseñanza, tales como su familia, la escuela dominical, etcétera, sino que Dios mismo está escuchando tu enseñanza también. Dios nos está oyendo, nos está viendo ahí si somos, si somos aprobados por Él de lo que estamos diciendo. Necesitamos estudiar como si fuera para el Señor. Hermanos, el asunto no es a la gente le gusta lo que estoy diciendo, sino Dios aprueba lo que estoy diciendo. Es verdad según la palabra. Debemos estudiar para ser fieles a la palabra de Dios y ser aprobados por Él. ¿Cuál debe ser el propósito de nuestro estudio de las Escrituras? ¿Cuál debe ser? Bueno, la meta. Número 3, el propósito o la meta de su enseñanza implica que debe procurar ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí está la palabra avergonzarse. Este es un adjetivo. No hay motivos para avergonzarse cuando estamos delante de Jesucristo. Un día dando cuenta de nuestras vidas, de nuestro entendimiento, de cómo comunicamos la palabra de Dios como creyentes en Cristo. Puede que oigamos, bien hecho, siervo fiel, o puede ser que estemos avergonzados, ¿verdad? Al margen, 1 Juan 2:28. Dios quiere que seamos obreros sin tener de qué avergonzarnos. Hermanos, es importante llegar a las conclusiones correctas, siendo estudiantes fieles. Sí, hermano, es importante. Necesitamos llegar a un punto de entendimiento correcto de las verdades de la Escritura, ¿ya? Para no salir avergonzado. 4, la precisión o exactitud del estudio y enseñanza está enfatizada por medio de la frase que usa o traza bien. Esto significa cortar recto, eso significa, o manejar con precisión. La palabra griega aquí que traza bien es ortotomeo, ¿verdad? Que proviene de orto, recto, y tomeo, cortar. Y fue usado por un agricultor que traza los surcos derechos en la tierra. Fue usado por un constructor que tallaba las piedras de tal modo que todas quedaban bien ajustadas. Es también un fabricante de tiendas como Pablo que cortaba la tela para que todas las piezas encajaran unas contra otras. O un sacerdote que cortaba correctamente el cordero del sacrificio. Hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios necesitamos trazar correctamente, cortar bien. El punto aquí es la precisión o la exactitud. Es necesario entender la Biblia, trazarla correctamente, enfatizando el valor, un estudio correcto, exacto de la palabra de Dios y el valor de distinguir los conceptos claves de la Escritura. Por ejemplo, ayer me hicieron una pregunta en el instituto, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Hebreos 12. Hermano, pues sí, para tomar ese versículo tenemos que ver el contexto, el contenido, ¿verdad? Comparar y llegar a conclusiones. Para empezar, ¿a qué santificación se refiere ahí? ¿Verdad? Porque hay varios tipos de santificación. ¿Verdad? Está la santificación posicional, está la santificación práctica y progresiva, y está la santificación total. ¿Verdad? Vemos ahí también que está hablando hermanos, seguir la paz con todos y la santidad. O sea, seguir la paz con todos, como está hablando de relaciones entre los hermanos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la santificación práctica y progresiva. Si no es una realidad la santificación práctica y progresiva, nadie va a ver, hermanos, los cambios en nosotros, nadie va a ver la imagen de Cristo en nosotros, hermanos. Bueno, trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, cuando estudiamos la Biblia necesitamos trazar correctamente, ¿verdad? Es necesario entender la Biblia trazada correctamente, enfatizando el valor de un estudio correcto y exacto de la palabra de Dios. Hay que distinguir los conceptos claves de la Escritura. Recuerden que la Biblia no es un libro de fábulas, no.
sino es una revelación de Dios. Usted puede comunicar la Biblia con autoridad porque es una revelación de Dios. 5. La autoridad de su enseñanza implica la comunicación de la palabra de verdad. Estamos en un mundo de mentiras. No es bueno saber que tenemos en la Biblia la palabra de verdad, hermano. Solamente la Biblia es la autoridad final de toda la verdad. La autoridad final no es la tradición humana, no es la enseñanza de una denominación, no es la experiencia personal o la opinión de un hombre o las normas culturales de una nación. Es la palabra de Dios nuestra autoridad final, hermano. Usted y yo no estamos a merced o bajo la autoridad de cualquier maestro, especialmente los maestros falsos, ¿va? Porque tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tenemos acceso a Dios por medio de la oración y las promesas de Dios. Al margen, San Juan 7:17. ¿Qué dice, hermano? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano, si una persona desea hacer la voluntad de Dios, Dios manifestará la verdad a esa persona. Debemos de ser como los estudiantes, los creyentes de Berea, quienes oyeron la enseñanza de la palabra de Dios y iban a consultar, escudriñaban las escrituras diariamente para verificar, para asegurarse que lo que otros estaban enseñando era la verdad, según la palabra de Dios. ¿Ya? Porque nuestra conclusión debe ser, ¿qué dice su palabra? Como está escrito, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos el primer versículo. Hoy vamos al segundo versículo, 2 Timoteo 2:7. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:7? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que Pablo ya le había dicho a Timoteo que debía ser fuerte en la gracia de Jesucristo, que soportara las aflicciones, que diera testimonio de la verdad, obra de evangelista. Y le anticipó que vendrían dificultades. El ministerio, hermanos, involucra trabajo diario. No obstante, en 2 Timoteo 2:7, Pablo anima a Timoteo a considerar cuidadosamente la palabra de Dios. A considerar. Eh, Hermanos, quiero ilustrar esto de los dos ojos. Hay dos aspectos de la palabra de Dios. Está el lado divino y el lado humano. Considera lo que digo, lado humano, y el Señor te da entendimiento en todo, lado divino. ¿Me entiendes? Bien, entonces, hermanos, el aspecto humano en el entendimiento correcto de las escrituras implica que debemos considerar cuidadosamente lo que Dios dice. Esa palabra considerar es bien mencionada en muchos pasajes de la Biblia, en Romanos 6, en muchos pasajes. ¿Qué significa considerar? Significa percibir con la mente, pensar en algo, ¿verdad? Está en el tiempo presente y significa continúa considerando o pensando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente dice este versículo? Bueno, como estudiantes de las Escrituras, debemos considerar cuidadosamente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha escrito en su palabra y no esperar por alguna nueva revelación, ¿verdad? Porque la Biblia que tenemos ya ha sido completa. Cada cosa que Dios quiere que nosotros sepamos ya ha sido escrita. No debemos añadirle, no debemos quitarle a la Biblia porque está totalmente completa. Apocalipsis 22, 18 y 19. No hay que agregarle ni quitarle, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermano, está el lado humano. Considerar. Este lado humano involucra estudio, involucra contemplación, involucra una interacción mental de nuestra parte. No simplemente ocurre de la nada. No, hermano, necesitamos ser participantes activos. Necesitamos ser estudiantes diligentes.
No es suficiente solo pensar las escrituras desde el punto de vista humano, mi hermano, sino que se necesita considerar las escrituras desde el punto de vista divino, hermano. Veámoslo. El aspecto divino de la interpretación bíblica correcta requiere que el Señor le dé entendimiento en todo. Hermanos, la iluminación divina es necesaria y también es prometida. No debemos pasar por alto la importancia de la iluminación divina en el proceso de la interpretación. Por ejemplo, algunas personas consideran el estudio de la palabra de Dios como un simple ejercicio académico. No, hermano. Ellos no ven la necesidad de depender del Señor y la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Por otro lado, hay aquellos que piensan que no necesitan estudiar, porque ellos piensan que Dios les revelará lo que ellos necesitan cuando sea necesario. Hermanos, estos son métodos equivocados para entender la palabra de Dios. ¿Cuál es el papel importante en todo esto que tiene el Espíritu Santo en su ministerio de enseñanza? ¿Cuál es? Usted sabe que la revelación fue para los escritores de la Biblia, los apóstoles, los profetas, ¿verdad? A nosotros no se nos ha dado revelación de la Biblia. Ya a ellos se les dio la revelación. Dice Primera Corintios, quiero ver, no, sí, Primera Corintios 2, 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice Pablo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Fue a ellos, fue a ellos que se les reveló las escrituras, hermano. ¿Me entienden? La Biblia ha sido revelada divinamente a la gente por medio del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, dio a los escritores de las escrituras las palabras exactas que él quería que se registraran, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y eso se llama revelación. ¿Me entiende? Muy bien. Ahora, en Primera Corintios también, versículo capítulo 2, versos 12 y 13, dice así, miren, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, hermano, para que sepamos. Si usted ve en el versículo 12, cada creyente ha recibido el Espíritu Santo por una razón, para que sepamos. O sea que el Espíritu Santo ahora está involucrado en la iluminación. Aquí está. Esto es para los estudiantes de la Biblia. Iluminación para capacitarnos a entender esta revelación divina. Gracias al Señor por este ministerio en nuestras vidas, hermanos. Dios es nuestro maestro. A veces la gente se equivoca, ¿verdad? Dice que solo necesitamos el maestro divino. Pero hermanos, hay dos tipos de maestros. Uno interno, que es el Espíritu Santo, y maestros externos, que son los pastores maestros que Dios ha dotado. Si usted lee Efesios 4, verso 11, dice que Él constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores maestros. Y el verso 12 dice, 4:12, Efesios, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos maestros dotados que también nos explican la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo está involucrado en la iluminación. ¿Verdad? Hermanos, qué lindo, qué linda es la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios están grabados para nosotros en palabras. Nosotros aprendemos de la verdad de Dios mediante
el estudio de las palabras, ya sea el suceso, el número, el género, el sustantivo, los tiempos, los modos, la voz, los verbos. Nosotros estudiamos el significado de las palabras en la cultura, en el contexto en el cual fueron escritas. También podemos estudiar los idiomas originales, hebreo, griego, para entender mejor el significado de las palabras. Así es como Dios ha revelado su verdad a nosotros, mediante una revelación escrita a través de los escritores de las escrituras, quienes escribieron los textos originales llamados autógrafos. Esto es así, miren. Entendamos el flujo de la verdad bíblica. Dios, los escritores inspirados, Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego, los manuscritos, más de 5,000, las traducciones a nosotros, ¿verdad? Mientras usted estudia la Biblia, Dios puede iluminar sus pensamientos para entender su verdad. Dios quiere que esto sea hecho en dependencia de Él, no en independencia. No es simplemente un ejercicio académico, como les dije, aunque esté involucrado en un estudio sistemático. Pero realmente necesitamos que Dios ilumine nuestros pensamientos para entender su verdad. Debemos de recordar pedir a Dios iluminación, hermano. Salmo 119, 18. ¿Qué dice? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ilumíname, como quien dice, ilumíname, dame entendimiento, ¿verdad? Bien, sigamos. ¿Cómo la oración es un factor indispensable en la interpretación de la Biblia? Hermanos, la oración es un reflejo de dependencia al Señor. Yo antes de dar esta clase estuve orando. Si vamos a Él en oración, como el salmista, pidiendo entendimiento de su verdad, Él responderá iluminando nuestros pensamientos. Debemos orar, hermanos, antes de leer o estudiar la palabra de Dios. Necesitamos al Señor en todo esto. También podemos orar mientras estudiamos y podemos agradecer al Señor después de estudiar por lo que Él nos ha enseñado. Entonces vemos que estos dos pasajes que Dios quiere que nosotros estudiemos, consideremos y conozcamos, hermanos, su palabra. Él quiere que nosotros usemos correctamente y con precisión su palabra. Si no somos capaces de usar correctamente la palabra de verdad, podemos llegar a tener consecuencias devastadoras, hermano. ¿Oyeron? ¿Cómo es eso, hermano John? Bueno, necesitamos pedir a Dios por iluminación, Salmo 119, 18. ¿Ya? Necesitamos pedir a Dios por iluminación. Bien, entonces vamos a leer 2 Pedro 3, 15 y 16. 2 Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que Pedro nos está advirtiendo, hermanos, a cada uno de nosotros en cuanto a la necesidad e importancia de la interpretación fidedigna de la Biblia. Y nos dice que no debemos manejar mal la palabra de Dios. ¿Verdad? Algunos relatos bíblicos que están en la Biblia, hermanos, son difíciles de entender, especialmente aquellos escritos por el apóstol Pablo. Hermanos, es una buena razón para estudiar, ¿va? Ahora, hay aquellos que son indoctos e inconstantes, que tuercen, que pervierten las escrituras. Las tuercen fuera de su contexto. Le meten sus ideas, ¿verdad? La tuercen y pervierten su significado, ¿verdad? De sus estudios llegan a conclusiones erróneas,
con resultados personales y devastadores para su propia perdición. Pedro, hermanos, consideraba las epístolas de Pablo como si tenían el mismo nivel de interpretación, ¿verdad? De inspiración que las otras escrituras. Hermanos, es verdad que el Nuevo Testamento no solamente autentica el Antiguo Testamento, sino que también el Nuevo Testamento se autentica a sí mismo. Usted y yo debemos ser cuidadosos, debemos de ser prudentes de cómo manejar y enseñar las escrituras. No es de extrañar que Santiago 3.1 nos advierta. ¿Qué dice Santiago 3.1? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos, cada creyente tiene el gran privilegio de estudiar y entender la palabra de Dios, pero para ellos, para aquellos que enseñan la palabra de Dios, también hay una responsabilidad mayor. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor. Los maestros serán juzgados con más severidad y rigor que otros. ¿Por qué? La respuesta es porque Dios toma en serio la comunicación de su verdad. Hermanos, cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos influenciando los pensamientos de muchas personas. Dios evaluará a los maestros con un estándar más estricto. ¿Me entiende? Por eso se nos instruye a estudiar, a que seamos aprobados por Dios, que usemos bien la palabra de verdad. Necesitamos considerar lo que Dios dice y depender del Señor para la iluminación. Si fallamos en hacerlo, vamos a torcer las escrituras. Hermanos, segunda Timoteo 2.15 y segunda Timoteo 2.7 son dos versículos que usted haría bien en memorizar con respecto al quehacer de la interpretación bíblica. Muy bien. Dios les bendiga.